Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Sean bienvenidos a una nueva transmisión que la Iglesia Cristo Roca de mi Salvación tiene para ustedes. Primeramente vamos a hacer una oración, invitando al Espíritu Santo para que sea igual en sus hogares como en este lugar, y quien dirija todas las alabanzas, las citas y la palabra que hoy se va a hablar. Señor Jesús, Dios bendito, Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos porque nos permites estar aquí alabando y bendiciendo tu santo nombre. Gracias por la vida de mis hermanos que están viendo esta transmisión. Sé tú con ellos, Señor, donde quiera que ellos estén viendo esta transmisión, en sus hogares, en el trabajo, o donde quiera que ellos lo estén viendo, Señor. Sé tú quien hable a sus vidas la palabra que tú tienes el día de hoy para cada uno de nosotros. Todas las alabanzas, las citas bíblicas son para tu gloria y honra, Padre Santo. En el nombre de Jesús empezamos esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a que abran sus Sagradas Escrituras en el Salmo 149, capítulo 149, y tenga su Biblia a la mano porque la vamos a estar usando. Salmos 149, me voy a permitir leerlo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillo, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. En el versículo 1 dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea con la congregación de los santos. Así vamos a entonar una alabanza, esta alabanza que se encuentra en el himnario de Cristo Roca de mi Salvación, el canto 174, que dice: Él cuida de mí. Y así doy lugar a mi hermana que trae la palabra. Gloria a Dios. Su nombre, gloria. Mi Dios siempre me cuida, Él vela cada paso que doy, sus brazos tiernamente me acogen. Me guarda de toda maldad. Y es que Él cuida de mi ser, nunca se apartará de mí. Mi pensamiento Él ve y cuida de mi porvenir. Y aunque a veces he caminado en contra de su voluntad, Él siempre ha cuidado de mí. El mundo con su maldad me acecha, con guerra, pecado y dolor. Mas mi Dios con su amor divino me llena de gozo y de paz. Y es que Él cuida de mi ser, nunca se apartará de mí. Mi
Mi pensamiento Él ve y cuida de mi porvenir. Y aunque a veces he caminado en contra de su voluntad, Él siempre ha cuidado de mí. Y es que Él cuida de mi ser, nunca se apartará de mí. Mi pensamiento Él ve y cuida de mi porvenir. Y aunque a veces he caminado en contra de su voluntad, Él siempre ha cuidado de mí. Amén, gloria a Dios. Así doy paso a mi hermana que trae la palabra. Gracias. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar ante tu presencia para alabar y bendecir tu nombre, para agradecer tus misericordias que vemos cada día. Gracias, Señor. Pero en esta hora también te pedimos que seas tú el que hables a nuestra vida. Enséñanos de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, busquen ustedes el libro de los Jueces. Estaremos estudiando sobre Jueces 13 principalmente. La palabra de Dios dice en Jueces 13:8: Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Pueden sentarse? Esta historia que se encuentra, hermanos, que vamos a leer, es una de las más tristes historias de la Biblia. Es el relato de un hijo cuyo nacimiento fue anunciado por Cristo mismo. Es la historia de Sansón. Sansón fue uno de los hombres más privilegiados del Antiguo Testamento. El versículo 3 del mismo Jueces 13 dice: A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Fue un nacimiento milagroso. Sansón fue dedicado a Dios desde su nacimiento y se le dio la gran tarea de liberar a Israel. Dios le concedió un tremendo poder físico, como sabemos. Sansón tenía todo para triunfar. Él tenía todo lo que Dios acabamos de ver desde antes de su nacimiento. Pudo haber tenido una vida victoriosa, una vida de bendición para él, para la nación, pero no fue así. Si tenía todo para triunfar, ¿por qué fracasó? Esta historia empieza en el capítulo 13 con una pareja, Manoah y su mujer. Ellos son de la tribu de Dan, son campesinos de vida sencilla, temerosos de Dios, pero sin hijos. Y en las mujeres hebreas, el ser estéril era sentirse deshonrada de parte de Dios, de parte de su pueblo. Seguramente su petición de ser madre llegaba al Señor todos los días, aunque la Biblia no lo dice, como es el caso de Ana, la madre de Samuel. Pero vemos en el versículo 13,
Jueces 13, versículo 3, que ya lo leímos, allí nos dice que a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová. Observe usted que no dice un ángel de Dios, sino el ángel de Jehová. Los teólogos llaman a esto una teofanía, es decir, una aparición visible de Dios, una prerrevelación de Jesucristo antes de ser encarnado. Esta mujer fue una de las pocas personas en el mundo que tuvo ese privilegio, la aparición visible de Dios. Dios se le acerca a ella para revelar todos los propósitos que tiene para ella y para su hijo, porque le dice también a ella que debe consagrarse. En el versículo 4, si usted está siguiendo la lectura, en el versículo 4 y 5 le dice: ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El libro de los Jueces describe la época, probablemente la época más oscura de la nación de Israel. Cientos de años de depravación y de apostasía. Esta época abarca desde la muerte de Josué hasta la instauración de la monarquía. El pueblo de Israel, como sabemos, se estableció en Canaán después de varios años de conquista dirigidos por Josué. Y a lo largo del tiempo de los años, en el transcurso de los años, la nación de Israel creció y surgieron jueces que lo dirigieron a enfrentar a los enemigos. Uno de esos jueces fue Sansón. Fue una época oscura. Israel se apartaba de Dios, se olvidaba de él, se volvía hacia los ídolos, la apostasía, abominaciones delante de Dios, y Dios los castigaba entregándolos en manos de sus enemigos. Después se arrepentían, clamaban a Dios, y Dios levantaba un líder para ellos que los liberaba, y tenían años de reposo también, pero volvían a lo mismo. Estaban bien nuevamente y se olvidaban de Dios, y se repetía esta historia vez tras vez. Ese es el tiempo en el que estamos hablando, el tiempo de los jueces, donde Dios llamó a hombres y a una mujer, a Débora, para rescatar a su pueblo cada vez. Y en este capítulo vemos cómo Dios preparó a un libertador para Israel, que tenía 40 años de opresión de los filisteos. Y se aparece el ángel de Jehová. Así de grande era el llamado para Sansón. El ángel de Jehová mismo se le presenta a su madre y le dice que él debe ser nazareo. ¿Qué es el nazareato? Muy diferente a nazareno, como sabemos. Nazareno, pues el que es de Nazaret, pero nazareo es un voto registrado en el libro de los Números, en el capítulo 6. Este era un voto voluntario, un voto de consagración, donde quien lo tomaba, hombres o mujeres, debían abstenerse de tomar vino, sidra, ni uvas, ni sus derivados, nada de eso. Ni se cortaban el cabello, ni podían estar cerca de un cadáver, menos tocarlo. ¿Por cuánto tiempo era esto? Por el tiempo que ellos, cada quien voluntariamente había designado para eso, para el tiempo de su nazareato. Pero en el caso de Sansón, Dios le dice a los padres que él tendrá que vivir así toda su vida. Dice, será un nazareo desde su nacimiento
hasta el día de su muerte. Conocemos otro caso, eso está en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue así también? Juan el Bautista, ¿verdad? Y en esa condición, Dios iba a obrar su poder de forma extraordinaria, pero Sansón debía mantenerse puro toda su vida. El llamado de Sansón fue un llamado extraordinario. Dios le concedió una fuerza física impresionante. Ningún otro hombre tuvo antes esa fuerza ni la tiene ahora, nunca. Dice la Biblia que Sansón gobernó por 20 años a la nación de Israel. Él fue su líder. A pesar de Sansón, él fue líder. ¿Por qué, hermanos? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, nos dice Romanos 11:29. Y Sansón se movió dentro de su llamamiento, pero lo hizo de una forma mediocre, incompleta, parcial. Él no vivió su vida a la altura de lo que Dios quería. ¿Cuál fue su debilidad? ¿Las mujeres? No. Su debilidad fue el menosprecio a su ministerio. Él no supo valorarlo ni cuidarlo. Él sabía que era nazareo y vez tras vez él hacía a un lado, menospreciaba eso. Porque cuando más adelante vamos a ver, se casa, va a los arreglos de la boda con una mujer filistea, hay fiesta, y en la fiesta y los festejos y el vino y todo eso. También toca un cadáver cuando mata a un león y después regresa y encuentra que hay miel dentro de él y toma la miel. Es decir, a él no le importó eso. Menospreció su ministerio y esa fue la razón. ¿Y qué hay de sus padres? ¿Qué papel desempeñaron los padres de Sansón? Vamos a Jueces 8, cuando primero se le aparece a la esposa, a la mujer, y después, cuando ella le cuenta lo que ha sucedido al esposo, Manoa hace esta oración. Versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios le escucha. Y entonces regresa el ángel de Jehová. Y Manoa le pregunta: ¿eres tú el varón que había venido? Yo soy. Y le vuelve a preguntar, entonces vemos en el 12. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Pasa el tiempo y decimos: ¿y cómo lo criaron? Sansón, el nombre de Sansón, entre otros significados, tiene semejante al sol. Sansón nació en un hogar piadoso. Sus padres sabían que su hijo era alguien muy especial, que sería un hombre apartado para Dios, y habían pedido a Dios mismo instrucciones para criarlo, como ya leímos. ¿Qué sucedió entonces? ¿Los padres fueron débiles? ¿Cuánto debieron amar a ese niño? En la Escritura no vemos que ella haya tenido otros hijos, como fue el caso de Ana, la madre de Samuel. ¿Cuánto debieron amar a ese niño? ¿Qué serían? ¿Consentidores? ¿Débiles? Porque el amor no fue suficiente para que ellos llegaran a ser buenos padres. La educación de Sansón no pudo hacer del joven una persona que tuviera gran respeto por la ley. No lo tenía, ni templanza para resistir sus impulsos. Vemos en el versículo 24 y 25
Dice, y la mujer dio a luz y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dios bendijo a ese niño. ¿Qué vemos después? ¿Qué vemos más adelante? A un joven caprichoso, intemperante. Esto es lo que quiero y esto es lo que voy a tener. Conocían los padres de Sansón conocían la ley, conocían las advertencias que Dios les había hecho al pueblo. Veamos en Deuteronomio 7, 3 y 4, lo que Dios les había dicho con respecto a las otras naciones. Dice, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Esto lo conocían. Pero Sansón desea casarse con una mujer filistea y lo consigue, a pesar de las débiles protestas de sus padres. Lo vemos allí, voluntarioso, intempestivo. Él tuvo en poco su nazareato. Jueces 14, 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Vemos la protesta de los padres. No les dicen, la ley nos dice esto, hijo, tú estás dedicado a Dios. No, nada más les dice, pues que no había otra mujer. Y los padres ceden y descienden con él a Timnat. Y como podemos nosotros leer en los capítulos 14 y 15, todo termina en una tragedia. Fue algo tremendo. Porque Sansón transgredía la ley cada vez. No estaba permitido en aquel tiempo que un hombre y una mujer hablaran en público. No tenía por qué hablar, todavía no. Y él habla con la filistea, si ustedes leen esto. Termina de veras una tragedia. Aunque él pudo escapar con vida. Dios lo libró en aquella ocasión. Pero después vemos, hay otra mujer. Esta está en el capítulo 16. Versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Les fue avisado a los de Gaza que Sansón estaba allí, porque se había metido al terreno enemigo. Y cuando se enteran, entonces lo cercaron y cerraron las puertas de la ciudad, esperando que amaneciera para matarlo. ¿Qué sucedió? Sansón despertó a medianoche y tomó la puerta de la ciudad con todo y cerrojo y pilares, se la echó al hombro y se salió. Y como burla todavía fue y arrojó la puerta en la cumbre del monte. Logra escapar por segunda vez. Pero vemos después de esto otra mujer, Dalila, y con ella viene su fin. Cada una de estas tres mujeres marcó un descenso de sus principios y esto fue su ruina. Sansón cae, como leemos en estos pasajes. Un final tan triste, hermanos. El versículo 20, es muy importante que pongamos atención en este versículo,
porque nos dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Lo que hacía Dalila ya lo había hecho varias veces. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué hicieron los filisteos? Le echaron mano y le sacaron los ojos a Sansón, el libertador de Israel. A Sansón, el juez de Israel, el hombre poderoso en otro tiempo. Le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ciego, esclavo, dando vueltas alrededor del molino como un asno. Difícilmente, hermanos, nos podemos imaginar una mayor humillación para el que era el juez de Israel. Los filisteos hicieron gran fiesta para ofrecer sacrificio a su dios, a Dagón, porque dijeron que él les había dado la victoria. Y entonces llaman a Sansón. ¿Para qué? Para divertirse, para seguirse burlando de ellos. Esto se encuentra en el versículo 25 de Jueces 16. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Sirvió de juguete. Al final, como sabemos, Dios le permite cobrar venganza. Y mató, destruyó al morir, dice la palabra, muchos más filisteos de los que había matado en su vida. Él finalmente cumplió el propósito de Dios, que era destruir a sus enemigos, pero nunca disfrutó de sus bendiciones. Sansón, desde antes de nacer, estaba destinado para ser alguien grande para la gloria de Dios, pero al final de su vida fue uno totalmente diferente a lo que cualquiera hubiera pensado. ¿Qué sucedió allí, hermanos? Claro, la responsabilidad de él, por supuesto, pero los padres que pidieron a Dios mismo instrucciones para criarlo, ¿consentidores? Probablemente. Vemos la forma en que le hablan cuando él decide casarse con quien Dios había prohibido. Era probablemente la debilidad de los padres de Sansón. Cuando el libro de Proverbios, entre tantos proverbios, nos dice que la vara y la corrección dan sabiduría, pero el hijo consentido es vergüenza para los padres. ¿Habrán vivido sus padres para ese tiempo? No sabemos, probablemente no, porque cuando él muere van de la casa de él, es decir, familiares, a llevarse sus restos. Hermanos, esta historia, la historia de Sansón, es una historia triste, ¿verdad? Pero es una historia muy parecida a la vida de muchos que han conocido a Cristo. Hoy en día, mucha gente que ha conocido al Señor y que han sido tan permisivos con sus hijos, que ahora esos hijos están sirviendo de juguete en manos del enemigo, en las garras del vicio, cualquier tipo de vicio. Cuando el propósito de nuestra vida no es ser juguete de nadie, no es ser burla o escarnio, no es ser vergüenza del evangelio, no, hermanos. Su vida y mi vida tienen un propósito en Cristo, así como la vida de nuestros hijos. Efesios 1, 11 y 12
No lo voy a leer nada más, sabemos que ahí nos dice que todos nosotros fuimos predestinados conforme a su propósito, al propósito divino, para que nuestra vida sea para alabanza de su gloria. Nuestra vida debe ser para eso. Y en Primera de Pedro nos dice también, Primera de Pedro 2:12, y para que las personas glorifiquen a Dios por medio de nuestra vida. Ese es el propósito de nosotros como cristianos, el de nuestros hijos. No podemos permitir que nuestros hijos sirvan de juguete al enemigo, de burla, hermanos. ¿Cuántos cristianos o sus hijos están haciendo lo mismo que Sansón hizo, pecando y creyendo que iban a salir bien librados? ¿Cuántas veces escuchamos decir, no pasa nada, no es para tanto, o no exageres? Como dijo Sansón, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Muchos piensan así, pero llega un momento en que Dios dice, te dejo. No podemos llegar a eso, hermanos. Tenemos que orar, pedir de rodillas y seguir pidiendo por los hijos que Dios nos ha dado. Porque quien piensa que no hay consecuencias del pecado se engaña. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que somos exagerados en la religión o fanáticos, como se nos dice? No es así, hermanos. La palabra de Dios nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, que nuestra oración sea que Dios nos dé sabiduría para guiar a nuestros hijos al Señor desde su más temprana edad, y para recordarles siempre, cada día, que son de Él y que tienen un propósito eterno y una vida victoriosa en Cristo si no se separan del Señor. Esto es para nosotros, pero también para nuestros hijos. Orar por ellos, porque ese es el propósito por el que Dios nos los concedió. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos a los que somos padres, Señor. Sabemos el gran privilegio que tú nos diste con esta herencia, pero también la grande responsabilidad. Gracias, Señor, porque sabemos esto. Y te pedimos perdón porque no hemos cumplido, no hemos hecho quizá lo que tú nos mandas. No hemos tomado tan en serio, esperando tal vez que ellos mismos reaccionen. No es así, Señor. Y a los que no son padres en esta hora, toca sus vidas para que sepan en el momento en que lo sean cuál es el propósito para su vida y para la vida de sus hijos. Enséñanos de tu palabra, Señor, y permite que nunca nos apartemos de ella. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Señor Jesús, Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar de tu palabra. Señor Jesús, que se grabe en nuestros corazones, tanto en los padres que estén viendo esta transmisión, tanto como en los hijos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, siempre, a cada instante de nuestra vida, Señor Jesús. Corrígenos las veces que sean necesarias. Habla en nuestras vidas, Señor, para que entendamos que somos tuyos, para que entendamos que tenemos que vivir en santidad, más ahora que tú ya vienes, Señor. Ayúdanos a ser conforme a tu voluntad, conforme a tus escrituras. Habla, Señor, a tu iglesia, que estas palabras
que tú hablaste, no solamente que no seamos oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu bendita y santa palabra, Señor Jesús. También de igual manera pedimos por las necesidades que fueron expuestas, Padre Santo, por la necesidad de Juana Gausín, Manuel Castro, Elena Castro, Noeli Castro, Señor, Alejandra Redón y Víctor Ortiz, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos, Padre Santo. Sana, si no te conocen, Señor Jesús, que te conozcan primeramente, porque sabemos que una vez teniéndote a ti, todo, Señor, todo viene, la sanidad, la paz, la felicidad, todos los problemas se van teniéndote a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno y siempre hablas lo que tienes que hablar a tu iglesia, esa palabra exacta que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis hermanos, por último, les invito a que me ayuden a entonar esta alabanza que dice El alfarero, que se encuentra en los himnarios de Cristo Roca, en el himno 161, para la gloria y honra de Dios. Aleluya. El alfarero. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se llama el canto, hermano? El alfarero. Amén. Un día orando le dije a mi Señor: Tú el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Hazme como quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y si Dios no viene, nos vemos en otra transmisión el día domingo. Que Dios les bendiga.